Hoy en día, millones de cristianos practicantes y millones de iglesias que confiesan ser cristianas, lastimosamente están sin Dios en sus vidas y sin Dios en sus templos. El puente que ellos dicen construir para establecer una comunicación directa y personal con Dios, es un puente con un camino ficticio, que muchos asumen que dicho camino los está llevando a las puertas del cielo, pero en realidad están cayendo a las profundidades del abismo. ¿Y sabes quién les está ayudando a construir ese puente? Los falsos pastores y falsos predicadores. El apóstol Pablo dijo que el único puente mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si tú en verdad quieres llegar a Dios, es solo a través de Jesús, no existe ningún otro ser, vivo o muerto, que te lleve a una comunicación directa con Dios. Mi pregunta doctrinalmente es: ¿cómo está Cristo en tu vida espiritual y eclesiástica? Si doctrinalmente tú sigues a un Cristo no bíblico y en tu iglesia predican a un Jesús que no es el de las Escrituras, lastimosamente te tengo que decir que el puente que tú dices tener para llegar a Dios es un puente con un camino falso. Cristo es el centro de la iglesia. Si Cristo no está presente en la congregación de los santos, Dios no está presente. El apóstol Juan dice: cualquiera que se aparte de las doctrinas de Cristo, no tiene a Dios, y Jesús dice que apartado de él, nada, dentro del mundo espiritual y terrenal, podemos hacer. He aquí la importancia de conocer que Jesús estoy siguiendo y que Jesús, mi pastor, me está predicando. Y en esto último quiero centrar esta exhortación. Una de las estrategias que ha usado Satanás durante toda la historia para atacar a la iglesia del Señor y que ésta se desvíe de la senda correcta, es usar a hombres dentro del ministerio de la predicación y que estos sirvan como deformadores de la doctrina de Cristo, tanto de sus enseñanzas como de su misma naturaleza. En tiempos de los apóstoles, Satanás usaba a estos hombres en muchas regiones. Por ejemplo, Judas escribió en su carta que había unos que se habían metido secretamente entre la iglesia. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Estos hombres que se hacían pasar por hijos de Dios estaban en contra de Dios, pues tomaban el generoso amor de Dios como excusa para justificar su conducta inmoral. Sumado a eso, estos hombres que de alguna u otra forma tenían influencia dentro de la iglesia, negaban a Jesucristo. En Corintios los falsos maestros enseñaban que Jesús no había resucitado de entre los muertos, sino que su cuerpo quedó en la tumba. El apóstol Juan hablaba de los maestros gnósticos que se habían infiltrado en las iglesias. Estos enseñaban que el Cristo no vino en carne, sino en una mera simulación humana. Y estos ataques de Satanás a la doctrina de Cristo no cesaron, porque después de la muerte de los apóstoles, Satanás continuó usando a hombres para seguir deformando las enseñanzas de Jesús y las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Por ejemplo, en el siglo III, tenemos a Sabelio, un líder de la Iglesia de Roma, que empezó a enseñar que Dios existe solo en una persona, negando así la distinción entre las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este hombre le decía a la Iglesia que Dios cambia su forma de presentarse ante los hombres, que algunas veces tomará la personalidad del Padre, en otras del Hijo y en otras ocasiones del Espíritu Santo. Esta herejía, que fue contrarrestada por hombres de Dios que usaron las Escrituras para desechar esta enseñanza, lastimosamente se propagó rápidamente y hasta el día de hoy, vemos congregaciones que siguen enseñando las herejías de Sabelio. Arrio, otro falso maestro usado por Satanás, enseñó que Jesús no es eterno y no es divino, sino la primera criatura creada por Dios. Arrio exaltaba a Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, pero negaba que Jesucristo fuera Dios. Lastimosamente, así como el modalismo, esta herejía es creída hoy por los falsos testigos de Dios. Para Satanás es rentable usar estos hombres para desviar a las personas del camino correcto. Millones de personas durante toda la historia han ido a parar al infierno por influencia de ellos, y hoy en día la cosecha de almas que terminarán en el infierno por esta estrategia de Satanás sigue creciendo exponencialmente. Los mormones, de ellos hay más de 16 millones de miembros en esta secta. Muchos de ellos, lastimosamente por ignorancia, creen que están en el camino que los llevará a Dios, pero no es así, porque la doctrina de Cristo ha sido tergiversada entre ellos. Por ejemplo, ellos creen, y cito, que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Creador del mundo. Sin embargo, los mormones tienen la creencia distintiva de que Dios, el Padre y Jesucristo son dos seres separados. Los mormones creen que Dios y Jesucristo están completamente unidos en su amor perfecto por nosotros, pero que cada uno de ellos es un ser distinto con su propio cuerpo glorificado y perfecto.
Ven nuevamente cómo Satanás usa a hombres para que deformen la doctrina de Cristo y así las personas se alejen de Dios. ¿Y qué decir hoy de esas iglesias neocarismáticas que han infectado no solo las iglesias, sino las casas de las personas, donde a través de la radio y la televisión expanden el virus del Evangelio de la prosperidad? Esta visión herética también tiene el mismo propósito que las otras, atacar la doctrina de Cristo, porque si usted va a estas iglesias o escucha sus predicaciones, se dará cuenta de que Cristo y su cruz pasa a un segundo o tercer plano, y la prosperidad terrenal, el dinero y el antropocentrismo, ocupan el primer lugar y tal como decía el profeta Jeremías, desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. Ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Millones de cristianos hoy están mal delante de Dios y en infinidad de congregaciones la presencia del Señor se ha ido, porque los testaferros de Satanás, sí, esos pastores y predicadores que usan la Biblia como fachada, maliciosamente han injertado blasfemias contra Dios y han deformado la doctrina de Cristo a través de muchas herejías que se camuflan como palabras de sana doctrina. El Dr. Sproul decía, dame el Cristo bíblico o no me des nada. Eso es lo primero que nosotros debemos ver en una congregación. ¿Qué clase de Cristo me va a ofrecer esa iglesia? Porque si es un Cristo bíblico alineado a las Escrituras, bendito sea el Señor, porque de esas iglesias escasean en estos tiempos. Pero si me ofreces un Cristo que nada tiene que ver con el Cristo de la Biblia, un Cristo que no es el protagonista todos los domingos en la iglesia y un Cristo que solo es un personaje secundario en los sermones, entonces no me ofrezcas nada, porque ese Cristo nada me ofrece. Durante toda la historia, Satanás ha infiltrado a hombres en las iglesias con un solo propósito, desviarlos del camino, y si nosotros no queremos ser desviados por estos títeres de Satanás, debemos permanecer en la doctrina de Cristo, porque es la única forma en que el Padre y el Hijo estén con nosotros.